La valoración de la matemática en los estudios de formación general. En nuestros días, de las experiencias acumuladas para la contribución en la ciencia de las matemáticas y el desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma español es un hecho cotidiano, pero existen escépticos que consideran lo contrario y dicen que el tener un pensamiento matemático comunicacional conlleva a que la persona sea reducida en sus planteamientos y se convierta en una maquinita cuantificadora a la hora de dar argumentos, usando abreviaturas no conocidas y conceptos muy abstractos al describir sus artículos, argumentando que en la comunicación todo vale siempre y cuando comunique. ¿Y para qué sirve entonces la matemática y la filosofía en los currículos de las carreras de ciencias de la comunicación? El aporte para la matemática del habla popular con sus vocablos, sin los cuales comunicación podría carecer de sentido, la comunicación de ideas matemáticas sería imposible sin la utilización de los vocablos del hablar popular, según el investigador Manuel Calvo Hernando, indica que existe una marcada diferencia entre el lenguaje no especializado, el lenguaje de las ciencias, vocabulario técnico, el conjunto de vocabularios que solo puede comprender un grupo muy reducido de personas, pero las personas usamos en diferentes situaciones comunicológicas habituales vocablos que viajan desde un espacio hacia otro sin barreras que pueden limitarlos. La constante aplicación de las matemáticas han demostrado eficacia para describir, analizar y comprender los fenómenos sociales. Es conveniente que los estudiantes de humanidades y ciencias sociales adquieran la formación suficiente para comprender determinados métodos matemáticos y dominar las destrezas cuantitativas y cualitativas necesarias para su aplicación. La matemática es el lenguaje para describir la ciencia, los aspectos de la realidad con métodos para el ejercicio cognitivo en el análisis de profundidad dialéctica ambiental. La matemática es de carácter instrumental que se utiliza para representar, sintetizar y comunicar e informar por medios de gráficos, tablas y modelos abstractos la información como proceso de comunicación cuantitativa, necesaria para interpretar y aproximarse con mayor precisión a los fenómenos de las ciencias sociales. Sin embargo, la utilidad de las matemáticas se da en mucho mayor medida en las ciencias relacionadas con el mundo de la economía, ya que son más directamente cuantificables. La utilización de las matemáticas y su generación de contenidos conceptuales son los procedimientos, habilidades, hábitos, estructuras y actitudes que caracterizan a la actividad matemática. El diseño de estrategias, los conceptos, técnicas, las hipótesis, la formulación, comprobación y refutación de conjeturas, los algoritmos concretos, los cálculos y la interpretación y comunicación de los resultados. Las matemáticas y la comunicología tienen valores en la formación de los estudios generales de todas las carreras para crear hábitos de estructuras mentales y actitudes para ayudar a formar una concepción científica ambiental. Las matemáticas en los estudios generales de todas las carreras y en especial de las ciencias sociales en cualquiera de sus modalidades permiten desarrollar a los estudiantes a generar madurez intelectual y articular conocimientos y herramientas para poder acercarse a la realidad social y ambiental en su generalidad. Parece obvio señalar que la inclusión de los cursos de matemáticas en currículos de cualquier carrera es fundamental y determinante en el desarrollo científico, técnico y tecnológico. Los contenidos de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales como la ciencia de la comunicación es clave en los procedimientos y técnicas instrumentales orientados a la resolución de problemas y actividades relacionadas con el mundo de la economía, de la información y en general con todos aquellos fenómenos que se deriven de la realidad social. Hay
ayudando cognitivamente a comprender la complejidad de los procesos interactivos de los movimientos sociales y su comprensión ayuda a dar mayor precisión y seguridad para el desarrollo y crecimiento sostenible y sustentable para el germen del criterio profesional y científico. Las matemáticas producen un ablandamiento del pensamiento empírico para el desarrollo de la capacidad de abstracción o los procesos deductivos e inductivos que estructuran y definen el método matemático. No puede declararse enemiga a las matemáticas en la formación de estudiantes de las ciencias sociales y de las ciencias de la comunicación, entendiendo la educación como un proceso formativo inevitable para el desarrollo de resultados de calidad para las llamadas acreditaciones de las universidades. En un mundo de revolución tecnológica se requieren las precisiones en el pensamiento comunicológico de nuestro tiempo. Las nuevas tecnologías constituyen una necesidad inevitable para cualquier ciudadano que desee estar bien informado y formado. Es indispensable para todos los profesionales que trabajan en asuntos económicos o sociales en cualquiera de sus modalidades. La matemática como idioma analítico en las comunicaciones. En consecuencia, es absolutamente fundamental y determinante para el desarrollo de la ciencia de la comunicación y en general para las ciencias sociales, la inclusión de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en el desarrollo del currículo en los estudios generales como idioma analítico. Las asignaturas para la formación en los estudios generales para el desarrollo instruccional y educacional contemporánea son los idiomas o lenguajes. El idioma primario es el español, el idioma tecnológico, la informática, el idioma de la globalización, el inglés, el idioma general de la economía, el idioma para el desarrollo humano, la ecología, el idioma analítico, las matemáticas y filosofía, y el idioma cultural, el lenguaje audiovisual. Por lo tanto, es necesario las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y la filosofía, idiomas analíticos determinantes para la excelencia académica en la formación de las ciencias de la comunicación y las ciencias sociales. El ejercicio de las matemáticas y la filosofía en la formación comunicológica y las ciencias sociales generan las capacidades de abstracción para el desarrollo de la lógica y toma de conciencia de la organización de los conocimientos científicos. Aplicación de los conocimientos de criterios matemáticos genera precisión en las interpretaciones de los fenómenos y procesos propios de la ciencia de la comunicación y las ciencias sociales. Desarrolla habilidades para estrategias diversas para resolver problemas en situaciones nuevas con autonomía, eficacia y creatividad. Utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos genera una mejor interacción e interpretación crítica de los mensajes, datos e informaciones de los medios de la comunicación y otros ámbitos sobre cuestiones económicas y sociales de la actualidad. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos mediante actitudes propias de la actividad matemática, como las precisiones en el análisis crítico, genera una mejor utilización de las informaciones de las nuevas tecnologías y sobre todo para resolver los problemas en general. El manejo del discurso racional para contrastar problemas, justificar procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científico, encadenar interactivamente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas. Comunicología como ciencia aplicada. Tras 20 años dedicados a la docencia de la comunicación, nos surgen reflexiones inevitables acerca de nuestra disciplina científica sobre lo que deberíamos estar haciendo a nivel teórico aquellos que nos dedicamos al estudio de la comunicación humana. Es inevitable cuestionarse respecto a la estructura básica del conocimiento que impartimos en las aulas y la forma como un alumno puede aplicarlo en la sociedad. Formamos profesionales para un campo laboral que, además de saturado,
ha sido construido eclécticamente, agrupando oficios distintos entre sí bajo la misma denominación profesional o ligadas a la literatura o la sociología, antropología, etc., menos en el desarrollo de la comunicología, que es su esencia. Mientras el desarrollo productivo en la actualidad de las comunicaciones se diversifica en áreas aplicadas especializadas, como podemos apreciar en la televisión, Discovery Channel, especializado en documentales, History Channel, comunicación en historia, Animal Planet, comunicación ecológica, Travel Channel, comunicación turística, etc. Sin embargo, en las facultades de Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Información y Periodismo, siguen reproduciendo la tendencia de planes curriculares de generalidades y copias de planes de estudios de las universidades de las capitales de cada país. La carencia de investigaciones en el campo científico es su método subjetivo. Se anulan cursos de matemáticas y filosofía con el argumento que esas áreas no les sirve para nada a la carrera de letritas. Crasa ignorancia de la naturaleza de época, quizás sea el contenido de la crisis de los medios de comunicación basura, que solo les interesa el manejo de las emociones y no los contenidos racionales. Con esto no se quiere decir que nos reduzcamos a lo racional, pero el equilibrio en lo mediático es su elemento de desarrollo. En la formación comunicológica en las universidades, lo que se requiere es el manejo de la concepción científica de la comunicología, para que sea aplicado a áreas específicas. No hay otra salida para generar nuevos nichos de posicionamientos laborales. De lo que se trata es proveer a cualquier ciencia lo fundamental, es decir, estar al servicio de la sociedad. En cuanto a los planes curriculares y planes de estudio, se requiere fortalecer la estructura eje de la formación teórica para compensar el exagerado pragmatismo tecnicista y sobre todo desarrollar la investigación en comunicología, herramienta fundamental para el desarrollo de los contenidos. Los egresados de comunicación se enfrentan a prejuicios, desconocimiento de sus habilidades, bajos salarios y poca identidad comunicacional y gremial como los colegios profesionales de comunicadores. Los egresados de comunicación deben desarrollar un perfil educativo que coloque al comunicólogo como un estratega en la interacción social. La carrera de comunicación en las universidades se ha convertido en una fábrica más, ocupados solo en egresar, que en crear y desarrollar la ciencia. La importancia en el estudio de la comunicación tiene que ser abordado científicamente y su práctica tiene que tener un fundamento conceptual, metodológico y técnico productivo de una ciencia, comunicología. Imagen y prejuicios sobre el comunicólogo. Los planes de estudio de las universidades nacionales y privadas en el Norte Chico expresan problemas de poca identidad como gremio profesional, posicionamiento laboral solo en los puestos auxiliares o mandos medios, contratación solo para trabajos técnicos o administrativos, bajos salarios, prejuicio de los empleadores acerca de que el comunicólogo es creativo, pero informal, sin estructura mental organizada ni líder. Falta de conocimiento sobre el perfil de la carrera y la utilidad de contratar a un comunicólogo, especialmente en el sector industrial. Los resultados no son sorprendentes si revisamos la formación tradicional del comunicólogo en las universidades. Como es de conocimiento en los estudios de comunicación, tenemos 3 campos de enseñanza casi deslindados por completo. El desarrollo de habilidades técnicas para el manejo de los medios masivos, como el periodismo. La enseñanza de teorías de la comunicación combinadas con fundamentos sociológicos, filosóficos, crítica ideológica y todo aquello que suene a cultura general, llamada comunicación para el desarrollo, reducida a su gran importancia solo 1 o 2 áreas aplicadas en la comunicología. De igual manera, la reducción de las relaciones públicas o imagen institucional solo en expertos protocolares de servicios. El porqué de esta dicotomía se encuentra en el nacimiento de la propia disciplina en la década de los 50,
pues el estudio de la comunicación se estructuró como disciplina diferenciada en el momento en el que aparecieron los medios de comunicación masiva y fue necesario nutrir a ese campo laboral emergente de personas con cierto oficio para el manejo de estos, en un sentido primordialmente operativo, técnico, más que conceptual. Por otro lado, la necesidad de justificar este campo como estudio universitario y acreditarlo como disciplina científica obliga a elevar el nivel de reflexión y tomar al estudiante como analista crítico social. Tenemos más de 50 años formando profesionales y necesitamos articular los saberes teóricos, prácticos, a las necesidades sociales en el campo de la comunicación humana y social para un desarrollo sostenible y sustentable.